A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se transmite desde Punta del Este para toda la cadena ECO, 227 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Siempre buscando las noticias más importantes de la semana que tienen que ver con nuestra casa, nuestro planeta. Y para ello vamos con Laura Ribeiro desde Buenos Aires a los titulares de hoy. Adelante, Laura. Científicos alertan desenlace fatal de la Tierra por el cambio climático. California. El incendio más grande de su historia tiene el tamaño de Los Ángeles. Después de 20 años, volvió a nevar en la Sierra Nevada del Cocuy, Boyacá. ¿Haroldo tenía razón? Un nuevo estudio revela que los terremotos migran hacia el lado opuesto del planeta. Y bien, amigos, vamos ahora a la primera noticia de hoy con Laura Ribeiro. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Científicos alertan desenlace fatal de la Tierra por el cambio climático. Un grupo de científicos de la Universidad de Estocolmo, Suecia, advierte que podríamos estar a solo unas décadas de que se desencadene un calentamiento global que ponga en peligro el futuro de la humanidad en nuestro planeta. Según se desprende de un artículo publicado el pasado lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science, el punto límite se alcanzaría cuando la temperatura promedio global se sitúe alrededor de 2 grados Celsius por encima de la que hubo en la época preindustrial, establece el estudio. Los científicos creen que todavía estamos a tiempo de evitar dicha situación, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, eliminando el dióxido de carbono de la atmósfera y preservando los sumideros de carbono naturales. No obstante, aclaran que si se diera el citado escenario, ya no podría revertirse de ningún modo. Y bien, amigos, lamentable noticia, pero era de saberse, era de preverse, porque ya veníamos hablando desde hace tiempo de que podríamos llegar a un punto de no vuelta atrás, a un punto irreversible. Todavía no llegamos a ese punto, nosotros también pensamos que estamos a tiempo de poder solucionar este problema, pero también nos damos cuenta, en todos estos años, ya 11 años de estar comunicando todos estos problemas, inclusive en muchos casos nos adelantamos al mundo científico, mucho antes llegamos a dar datos precisos que después fueron corroborados. Nos damos cuenta, decíamos, que hay un gran tema con la humanidad en general, porque si no le toca a uno propiamente, generalmente uno no escucha o mira hacia el costado. Desgraciadamente es así. Además, hay que sumar los problemas que uno tiene diariamente, ¿no?, que los tiene que atender. Pero el problema del clima, del cambio climático, no está siendo visto como debería. Mucha gente lo ve como algo lejano o como una película que va a pasar dentro de 20 años y desgraciadamente ya está sucediendo hace 20 años esto y más también. Y cuando nos demos cuenta, ahí puede ser que sea tarde, ahí puede ser que lleguemos a ese punto en el cual no habrá vuelta atrás. Por eso es importante entender que el cambio climático no es un problema para el futuro o un problema de las próximas generaciones. Es un problema de ahora, de ayer, y que no lo hemos atendido como corresponde.
Y en la medida que sigamos mirando hacia el costado y sigamos dejando que las cosas sucedan, va a acontecer que llegado el momento no vamos a poder hacer más nada. Cuando nosotros sientamos que nos toca a cada uno, ya va a ser tarde. Hay que actuar antes porque es un problema global. El planeta Tierra en el cual vivimos es un gran circuito cerrado. Todo lo que el ser humano le haga se nos va a volver en contra a nosotros y a todos los demás seres que no tienen la culpa. Desgraciadamente esto es así. Hay mucha gente que puede pensar, esto ya pasó antes, va a pasar pero dentro de 100 años. Pero la realidad es que esto que estamos viviendo hoy no pasó nunca. No es un tema de ciclos de la Tierra o de cambios del planeta, no. Esto es la agresión del ser humano directamente hacia los ecosistemas. El planeta es muy noble y se sanea muy rápidamente si le damos tiempo para sanearse. Pero el daño que estamos haciendo es tan rápido y tan progresivo que no estamos dando tiempo a ese saneado que tiene que hacer el planeta. Por lo tanto, la Fundación Códigos cumple una vez más con informar y avisar que aún estamos a tiempo, pero que no podemos esperar mucho más para actuar. Y vamos ahora a la segunda noticia de hoy, desde Buenos Aires, con Laura Ribeiro. Adelante, Laura. California. El incendio más grande de su historia tiene el tamaño de Los Ángeles. Según las autoridades estadounidenses, al menos 2 personas murieron producto del arrasador fuego, que incluso ha llegado a producir tornados de fuego que han incinerado más de 114,000 hectáreas. 2 fuegos que arrasan el norte de California se convirtieron el pasado lunes en el mayor incendio registrado en este estado de la costa oeste de Estados Unidos, dijeron las autoridades. La agencia Calfire indicó que la unión de los incendios River y Rancho, bajo el nombre mendocino Complex, apenas contenido en un 30%, incineró un área de 114,850 hectáreas, prácticamente el tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Un sistema de alta presión trajo clima más caluroso, seco y fuertes vientos a la región el pasado lunes. Y bien, amigos, una noticia más de las tantas que circulan hoy por hoy, porque el norte del planeta está sufriendo grandes olas de calor. No solamente California, ¿no? California está en este momento con uno de los incendios más graves de la historia y el más grande de la historia, pero también sabemos de otros casos. Por ejemplo, sabemos que en Alemania es tremendo el calor que están viviendo, que no es normal, porque Alemania no es un país muy cálido. También hemos visto, por ejemplo, cómo en el Reino Unido también están teniendo este problema. Uno cuando habla del Reino Unido se imagina, sobre todo cuando habla de Londres, ¿no? Que llueve todos los días, que hace frío, que hay niebla. Bueno, realmente nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Londres y bueno, en todos lados hay paragüeros y paraguas. O sea, eso es una señal de que obviamente es muy común la lluvia o la niebla en Londres. Obviamente en verano hay algunos días lindos de sol, como corresponde, pero lo que está viviendo hoy es increíble. Estoy viendo una noticia que habla justamente de lo que está pasando en este momento en Londres, ¿no? Y en el Reino Unido. Dice, el sofocante calor en Reino Unido ha transformado los paisajes del país, reconocidos por sus intensos verdes, obviamente por la cantidad de lluvias, en esplanadas secas y amarillas. Las altas temperaturas han generado preocupantes sequías en algunas zonas del país. Quiere decir, señoras y señores, que todo el norte del planeta en este momento está sufriendo grandes olas de calor. Y uno dice, sí, el efecto invernadero, la emisión de gases, y eso es lo que normalmente todos dicen, porque es lo que dice en general la comunidad científica. Pero nosotros, la Fundación Códigos, insistimos que no es solamente ese el problema. Acá hay un problema mayor aún que el de las emisiones de gases, y es el debilitamiento del ozono. Porque en la medida que se está debilitando el ozono, el sol entra con mucho más fuerza
y genera estas olas de calor impresionante, esta fuerza del sol impresionante, que además obviamente se acelera con la retención del calor por la capa de gases que tenemos encima. Es un doble efecto, pero el más importante es justamente el problema del debilitamiento de la capa de ozono, que insistimos, es el principal reservorio de oxígeno con el cual cuenta todos los sistemas de vida en el planeta, y se está debilitando por la obra del hombre, por el consumo de oxígeno. No se olviden que el oxígeno solo se puede convertir en ozono y viceversa. El ozono es oxígeno y en la medida que consumamos mucho oxígeno aquí abajo, desciende y se convierte nuevamente en oxígeno. ¿Cómo es que estamos consumiendo tanto oxígeno aquí abajo? No es por lo que respiramos ni por lo que respiran los animales. Es por los motores de explosión, por los motores de combustión interna de los automóviles que consumen entre 50 y 100 litros de aire por segundo cada uno de esos motores. Imagínense por 2.000 millones de motores que hay hoy en el planeta, la cantidad de aire que se consume, y el 21% de ese aire es oxígeno puro, que todo lo verde que hay en el planeta no lo puede reemplazar, y por eso es que las reservas, como el ozono, que es la principal, están abasteciendo constantemente el faltante aquí abajo, y es por eso que se debilita, y es por eso que el sol entra con mucha fuerza, y también es por eso que en algunos lugares pasa lo contrario, que hay grandes olas de frío, porque también el ozono controla los fríos que hay en el espacio exterior muy cerca de nosotros. Estamos hablando de cientos de grados bajo cero, que está apenas a 100 kilómetros de altura, y eso también lo controla el ozono, y en la medida que se debilita, también vamos a experimentar climas extremos. Por un lado, en el norte del planeta, olas de calor, incendios, y en el sur vamos a experimentar también, como pasó, que en la Antártida promedialmente hay entre 70 y 75 grados bajo cero en esta época, y ha llegado a pasar los 100 grados bajo cero este año debido a la falta de ozono y debido a que ese sector del planeta está entrando en contacto directo con el frío del espacio exterior, que es de 270 grados bajo cero. Esta es la realidad, esta es la verdad de lo que está sucediendo. Si no paramos con los motores de combustión interna, esto va a continuar agravándose cada vez más, va a haber más olas de calor, más incendios, y en el otro lado del planeta va a haber olas de frío y cada vez más temporales y problemas climáticos que tienen que ver con vientos, huracanes, ciclones, nevadas, etcétera, etcétera. Todo es por lo mismo. Me acuerdo una vez una pregunta que me hizo un periodista que me quería preguntar en aquel momento cuántos árboles eran necesarios para abastecer el oxígeno que consume un solo motor de combustión, un solo motor de un automóvil. 2.400 árboles por cada motor que está encendido. O sea, el oxígeno que producen 2.400 árboles es el que consume un solo motor de un automóvil. Esto significa, señoras y señores, que por más que tengamos toda la tierra plantada sin hacerle ninguna erosión, no alcanzaría el oxígeno para abastecer a todos estos 2.000 millones de motores que hay funcionando. Este es el problema, esta es la realidad, y sabemos cuál es la solución: el cambio de tecnología de propulsión de estos vehículos que ya existe desde hace décadas. Los motores eléctricos, que no solamente no emiten gases, sino que tampoco consumen oxígeno. Aunque fuera esta energía abastecida de centrales térmicas que funcionen a carbón o a petróleo, el daño y el consumo de oxígeno se reduciría miles de veces. Es importante hacer este cambio urgente ahora, antes de que se siga debilitando el ozono, porque el cinturón de ozono más grueso que tenemos en este momento, que hubo siempre obviamente, es en el Ecuador. Y cuidado cuando en el Ecuador se debilite demasiado el ozono, porque ahí sí los riesgos van a ser gravísimos, porque ahí el sol entra directamente, en forma directa y perpendicular, y esto sería tremendo, gravísimo para toda la humanidad. Señoras y señores, seguimos en este programa tratando de informar, de decir las cosas como son, por el bien nuestro mismo y por el bien de las nuevas generaciones, las futuras generaciones, que desgraciadamente van a pagar todo el daño que estamos haciendo nosotros. Comunícate con nosotros por WhatsApp
al más 59894-905-190. ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, seguimos transmitiendo desde los estudios de Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para 227 emisoras, 222 emisoras de AM y FM y 5 emisoras de Internet en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Seguesa. Y vamos ahora a escuchar algunas de las emisoras que integran esta prestigiosa cadena de mano de Majo López. Adelante, Majo. Radios de Argentina. FM Mensú, 96.5 MHz. LRH 441, Posadas, Misiones. Radio de La Paz, 107.1 San Juan. FM Impacto, 104.3 Palmar Grande, Corrientes. FM Bahía Grande, Tigre, Nordelta. FM NIC, 94.1 Caleta, Olivia, Patagonia. Luz de Jesús, 93.3 San Juan. Radio Imagen, 99.5 Santa Cruz. Radio al Sur de Santa Cruz. LAR, Oceánica, 98.7 de San Martín. Radio Municipal, 87.9 de Tapso. FM Megatop, 97.9 Junín, Mendoza. Y bien, amigos, vamos a Buenos Aires con Laura Ribeiro a la tercera noticia de hoy. Adelante, Laura. Después de 20 años, volvió a nevar en la Sierra Nevada del Cocuy, Boyacá. El Nevado del Cocuy es el glaciar más extenso de Colombia. Su majestuosa belleza en la cordillera oriental es la que atrae todos los días a cientos de turistas en el Parque Nacional Natural El Cocuy, parque que además es protegido con 11 guardapáramos que han logrado recuperar el ecosistema de la zona en un 80%, cuidando las buenas prácticas del ecoturismo. Y es ese cuidado y las restricciones que incluso se pactaron entre campesinos, indígenas Uwa y los gobiernos nacional y local, lo que seguramente ha permitido que la naturaleza de este emblemático lugar retorne. Y es que insólitamente en este glaciar había dejado de nevar hace más de 20 años, pero en estos últimos días se presentó una fuerte nevada que aún no acaba y que se convirtió en un espectáculo para observar para propios y turistas. Dentro de las restricciones para cuidar el paraíso natural están la de no pisar la nieve y contemplar el glaciar a una distancia de 50 metros. Y bien, amigas y amigos, lo que hablábamos en el bloque anterior, como en algunos lados tenemos olas de calor, incendios enormes, y por otro lado, en algunos lugares que hacía años no nevaba, está empezando a nevar. ¿Por qué pasa esto? Por lo que veníamos diciendo. El debilitamiento del ozono también traerá frío. Pero cuidado, que no es una noticia para alegrarse el hecho de que vuelva la nieve a un lugar que no había hace 20 años nieve. El problema es que estos son los climas extremos que estábamos hablando. Va a haber momentos que va a haber nieve de más y momentos que va a haber calor de más. Va a haber momentos que va a haber fríos extremos que nunca hubo, y también va a haber momentos en el cual en algunos lugares va a llover de más. Todo esto se refiere a los climas extremos que suceden porque al debilitarse el ozono, que es lo único que nos separa del verdadero clima espacial, vamos acercándonos cada vez más a dicho clima. Si ustedes miran los planetas de este sistema, se van a dar cuenta que al no tener atmósfera y no tener ozono, justamente de día hace mucho calor y de noche mucho frío. Por ejemplo, en el caso de Marte, que es uno de los planetas que más se tienen estudiados, o la Luna, de día hay más de 100 grados de calor y de noche hay más de 150 grados de frío. Eso es porque no tienen el ozono que tiene el planeta Tierra para regular esas temperaturas bruscas que existen en el espacio, en todo el espacio. Si seguimos debilitando el ozono, señoras y señores, no solamente la nieve va a volver a lugares donde ya no estaba, sino que nos va a tapar hasta el cuello. Y bien, amigos, vamos de nuevo con Laura Ribeiro a Buenos Aires con la cuarta noticia de hoy. Adelante, Laura. Haroldo tenía razón. Un nuevo estudio revela que los terremotos migran hacia el lado opuesto del planeta.
Se les denomina sismos antipodales, una técnica del que ya nos habían hablado conocidos predictores de terremotos como Haroldo Maciel y Alex Bachman. Los terremotos son parte de un ciclo de acumulación y liberación de tensiones tectónicas. Como zonas de falla cercanas al final de este ciclo sísmico, se pueden alcanzar puntos de inflexión y producirse detonantes, explicó Robert O'Malley de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la OSU. ¿Qué dijo Haroldo Maciel? El polémico brasileño tomó la noticia con mucha felicidad y gratitud, pues sabe que parte de su teoría, empleada para predecir terremotos, cuenta cada vez con más respaldo científico. Dijo que después de más de 7 años en la lucha, escuchando en el camino a personas de cabeza pequeña y cerradas, que exclamaban que las migraciones sísmicas no sirven de nada, científicos salen a revelar hoy que sí existen las correlaciones entre los terremotos. Se vienen muchas cosas buenas todavía. Señoras y señores, por supuesto que Haroldo tenía razón y también nuestra Fundación Códigos tenía razón. Porque mucho antes, en el año 2010, en una cadena televisiva en la cual tuvimos 7 entrevistas consecutivas, presentamos esta teoría justamente que dice que si hay un terremoto de un lado del planeta, se puede reflejar perfectamente del otro lado del planeta. Pero también esto lo explicábamos mostrando que tenía una relación con las erupciones volcánicas. En ese año 2010 sucedió que un gran terremoto en China y en Islandia erupcionó su volcán. Y esto mismo también ha sucedido otras veces. Lo que nosotros no compartimos en esta noticia es cuando dice que son más o menos 2 días que demora un terremoto a otro. Eso es muy relativo, puede demorar hasta 4 días, porque depende si la onda sísmica se liberó hacia arriba, hacia abajo o hacia el costado. ¿Y por qué tiene que ver esto y por qué depende de esto? Porque también nosotros vamos a explicar hoy aquí en este programa por qué sucede este fenómeno. Como ustedes ven, la tesis de Haroldo no tiene todavía una explicación al por qué sucede. Nosotros como fundación ya en el 2010 estábamos explicando el por qué sucede este tema. El por qué cuando hay un terremoto de un lado del planeta se refleja en el otro y por qué cuando hay a veces terremotos de un lado del planeta también se refleja del otro erupciones volcánicas. La explicación es simple. El planeta Tierra mayormente es fuego líquido dentro de nosotros. Tenemos la concepción de que la corteza terrestre es muy gruesa y de que el núcleo, que es donde estaría el fuego líquido de la Tierra, es pequeño. Pero no es así. El fuego líquido de la Tierra llega mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Imagínense un huevo, la cáscara sería la parte sólida, la clara sería fuego líquido y la yema el núcleo. Así es el planeta Tierra. Y lo que transmite justamente la fuerza de los terremotos hacia el otro lado del planeta es la onda justamente expansiva que se transmite en ese fuego líquido hacia el otro lado. Esa es la explicación y por eso es que a veces puede pasar de un día para otro, demora 2 días, demora 3 y puede demorar hasta 4, porque si la onda expansiva no fue directamente hacia abajo, la vibración es menor y demora más en llegar. Señoras y señores, una teoría cierta que nos va a servir muchísimo para poder predecir terremotos en otros lugares y tomar los recaudos pertinentes. Es un gran adelanto que hoy tiene la humanidad el poder tener en cuenta esta teoría, que fue para eso justamente que nosotros en el 2010 la presentamos, para poder prevenir muchas veces cuando puede haber un terremoto en alguna zona del planeta y obviamente que la población esté preparada. Muy buena noticia, felicitamos al señor Haroldo, a este científico que ha presentado esto con más éxito que nosotros y esperemos, como decimos, que esto sirva para el bien de todos, que eso en definitiva es lo más importante por el cual estamos aquí tratando de difundir todos estos temas. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica.
También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.